Somos, ahí estaba una más. ¿Qué hora es? A ver, ya me fijo. Espera. 34. Bueno, empezamos a dar un poquito la clase. Antes que terminemos, me van a ir diciendo del apunte que tienen, me van diciendo esto va, esto va, esto va, yo les voy diciendo sí, eso va para el parcialito, eso va para tal cosa. ¿Me van entendiendo? Porque yo no tengo los apuntes, digamos, acá. Entonces ustedes si tienen a mano me van diciendo. ¿Bien? Dale. Bien. Nosotros cuando hablamos vamos a hablar de la parte de periodonto. En la parte de periodonto, si bien es importante, digamos, hablar cómo está constituido el periodonto, que ya lo hemos visto, pero acá va o sea, lo importante en oclusión es entenderlo y explicarlo y saber por qué de cada una de las cosas, ¿sí? En oclusión siempre te van a preguntar el porqué de todo. Entonces, si bien nosotros sabemos que el periodonto va a ser el periodonto de protección, que es la encía, que nosotros nos vemos en la boca, dentro de la boca, ese periodonto de protección también vamos a tener lo que sería el periodonto de inserción, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de periodonto, un periodonto de protección y un periodonto de inserción. En oclusión le vamos a dar mucho, pero muchísima importancia al periodonto de inserción. Y dentro de lo que le vamos a dar importancia del periodonto de inserción, va a ser a uno de de las tres partes que lo constituyen. Vamos, me van siguiendo, ¿no? Para que más o menos Sí. entiendan, el periodonto de protección sería la encía en sí de lo que nosotros vemos, está formado por la encía, está formado por un epitelio de unión, que eso lo hemos visto, se acuerdan un poquito en patología, y también está formado por la membrana de Nasmyth, que generalmente esa membrana de Nasmyth se ve más cuando recién erupcionan los elementos dentarios, que es como algo que lo cubre al elemento dentario acá, ¿sí? Acá arriba en la parte coronaria cuando está erupcionando. Cuando nosotros hablamos del periodonto de protección y hablamos de la encía, decimos que tapiza lo que va a ser los rebordes, ¿se acuerdan los rebordes alveolares, que es esta parte de este hueso? ¿Sí? Tapiza esa zona y también va a tapizar, obviamente, una de las chicas me preguntaba qué eran los procesos alveolares. El proceso alveolar es donde se encuentra el alveolo, pero también es la parte externa. Y si ustedes más o menos se ubican, la encía va a cubrir ese proceso alveolar y también obviamente que va a cubrir la parte más alta de ese reborde alveolar. ¿Me explicó o no? ¿O hay algo que no entienden? ¿Eso Chicas. sería cuando no hay dientes o no necesariamente? No, es cuando hay dientes. O sea, por ejemplo, si yo tengo acá, a ver, nosotros más o menos nos ubiquemos. Esto es la corona del elemento dentario, ¿sí? O busquemos otra imagen. Ahí está. Esta es la corona del diente, ¿lo ubican o no? ¿Sí? La Sí. encía es lo que cubre esta parte, que sería la parte, obviamente, del tabique, y también va a tapizar esta parte de acá. Esta parte de acá, si nosotros lo continuamos viendo, es parte de lo que sería ese proceso alveolar, o sea, donde se va a alojar, donde se va a alojar la raíz del elemento dentario. A todo eso nosotros le llamamos proceso alveolar, ¿sí? Entonces, Sí. la encía cubre tanto la parte de la punta, que sería el tabique, como también el proceso alveolar, o sea, cuando nosotros vemos si uno se va a vertir el labio, ahí empieza a ver lo que sería la encía o no, ¿sí? Y esa encía sabemos que va, generalmente te dicen desde el margen hasta la línea mucogingival. ¿Eso lo entienden? Sí. Seguro, ¿sí? No importa mucho esto porque en realidad nunca les van a preguntar ni definición de encía. El epitelio de unión, si yo quiero ver, ¿se acuerdan del límite amelocementario? Bueno, ¿se acuerdan todos o Sí. no? Yo, por ejemplo, si hago así un dientecito, lo voy a dibujar con mucho nomás dientecito, ahí estaría la corona, acá está la raíz. Esto va a ser el límite amelocementario, ¿sí? Si yo desde ahí veo y veo como tipo, siempre te dicen que es como un bastoncito, hacia la parte coronaria se va a formar lo que se llama ¿qué? El famoso epitelio
de unión, ¿sí? Y de ahí ese epitelio de unión va para este lado, lo que sería ¿qué? La encía. ¿Se van ubicando? Entonces, si yo tengo que dibujar más o menos cómo está formado, entonces yo voy a decir, bueno, desde acá hasta acá está el epitelio de unión, que es así. Y luego acá viene lo que sería la encía. Y obviamente aquí va a estar el tejido óseo, ¿no? Todo esto va a ser tejido óseo que está cubierto por esa encía. ¿Van entendiendo eso? Y el epitelio de unión Sí. obviamente cubre todo, no solamente una de las caras, sino va a cubrir obviamente todas las caras del elemento dentario y también protege. Por eso se llama epitelio de protección, todo lo que sería el periodonto de protección. Y las membranas de Nasmyth generalmente se observa cuando uno recién erupciona los elementos dentarios, que es como una membrana que cubre la parte de la corona. Esta parte no es importante, chicos, o sea, es un tema de que más o menos quiero que entiendan, porque esto ya lo van a ver en detalle en lo que es el cuarto año, ¿sí? Lo que sí es importante y tienen que tener muy en cuenta es el periodonto de ¿qué? El periodonto de inserción, ¿sí? El periodonto de inserción, si nosotros, por ejemplo, tenemos acá un elemento dentario, se ubican todos, ¿no es cierto? Se ubican todos ese elemento dentario. Sí. Acá tenemos lo que serían las raíces. Esas raíces están dentro de lo que serían los que acabamos de decir. Los procesos. Los procesos, o también lo podemos llamar alvéolos, ¿o no? Porque esos son los alvéolos, ¿sí? Entre la raíz y el hueso alveolar, que ustedes lo están viendo acá, no hay una unión. ¿Me siguen? O sea, esta es la raíz, ¿sí? Todo esto es la raíz. Esto no está unido a este hueso, sino que hay un espacio que, ¿cómo se llamaba ese espacio? Espacio periodontal. Perfecto. Y en ese espacio periodontal hay células, también va a haber fibras, y las fibras que más me van a importar a mí son las fibras del ligamento periodontal, que son las que unen, en cierto modo, lo que es el hueso y lo que es la raíz. Es decir, que en ese espacio periodontal, ¿yo qué voy a encontrar? Aparte de encontrar células, que pueden ser odontoblastos, que pueden ser osteoclastos, y que pueden ser también, ¿qué otro tipo? Cementoblastos y cementoclastos. ¿Entienden? Fibroblastos también vamos a encontrar. También vamos a encontrar fibras del ligamento periodontal, se llaman esas, que son las fibras principales. ¿Me siguen? Esas fibras tienen la capacidad de unir lo que sería el hueso, ¿con quién? Con la raíz del elemento dentario. ¿Con qué parte de la raíz? ¿Con qué tejido sería? Cemento. Perfecto, con el cemento. Entonces nosotros acá tenemos hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento. ¿Me van siguiendo? Esos tres, Sí. chicos, es el periodonto de inserción, ¿sí? Y ese es el que me importa a mí que ustedes sepan. ¿Me van siguiendo, no es cierto? O sea, que ustedes tienen que saber. Y de esos tres, el que más me importa que sepan es la parte del ligamento periodontal. ¿Vamos bien? Sí. Bien, entonces nosotros teníamos el hueso, a ese hueso le colocábamos dentro de los alvéolos las raíces de los elementos dentarios, esas raíces no estaban pegadas al hueso alveolar, sino había ¿qué hay? Ya tienen que saber, ¿qué hay? ¿Ligamento qué? Periodontal. Ligamento periodontal, perfecto. Y de ese ligamento periodontal, aparte de haber ligamento, también hay obviamente células, va a haber fibras, y de esas fibras tengo que saber cuáles son las más importantes. ¿Me siguen? Aquí como para que vayan viendo cómo se va uniendo esas fibras a lo que sería el hueso y a lo que sería el cemento. No sé si lo llegan a ver. ¿Sí? ¿Lo entienden a este dibujo? Chicos. Sí. Sí. ¿Lo entienden, no es cierto? Podemos seguir con esa imagen entonces. Dentro de las fibras del ligamento periodontal,
ustedes tienen que saber o tienen que tener claro que existen diferentes tipos de fibras. Existen unas fibras gingivales que van a ir desde este segmento, si ubican esto, a ver ahí, La unión amelosementaria. perfecto. Y acá ya estaríamos entrando ¿a dónde? A la raíz del elemento dentario, no, el cemento, ¿sí? Nosotros dentro de las fibras, o sea, dentro del ligamento periodontal que estamos hablando, hablamos que tenemos fibras periodontales. Dentro de esas fibras periodontales tenemos 3 tipos de fibras periodontales. Vamos a tener unas fibras que se llaman fibras gingivales. Esas fibras gingivales van a ir desde esto, que sería el cemento, ¿hacia dónde? Estoy mandándolo ahí. Ya saben ustedes qué Hacia es la eso. encía. Perfecto, hacia la encía, ¿sí? Y es como que van a formar una cincha protegiendo de que no entre ningún tipo de microorganismo junto con el epitelio de ¿qué? De unión. De unión y junto con el periodonto, si ya no quiero hablar solamente del epitelio, ¿con qué otro periodonto estas fibras gingivales estarían protegiendo? ¿Con el periodonto de qué? De De intención. bien, de protección. Ahora, si yo por ejemplo tengo, ven acá tengo un molar y acá tengo un premolar, ¿se ubican? Acá tengo un tabique y acá tengo otro tejido óseo, ¿lo ven o no? ¿Sí? Sí. Existen fibras que van de hueso a hueso, o sea, de la parte de la cresta ósea a la otra cresta ósea, del diente adyacente, y de este lado a este lado. ¿Me van entendiendo? Esas también son fibras periodontales, y esas se llaman fibras transeptales. ¿Bien? Ustedes se irían del hueso a la encía. Irían de hueso a encía, pero a la encía no del mismo hueso, sino del diente, o sea, del espacio adyacente a ese. ¿Entienden? Es como que pasa todo el elemento dentario. ¿Me van siguiendo? Es como que Sí. va siguiendo, va rodeándolo más al diente. Eso se llaman fibras transeptales. Tampoco no son importantes para la parte de oclusión. En oclusión, lo que nos importa, esas son, no se ve ahí, acá se veía un poquito de la membrana, acá veíamos un poquito del epitelio de unión, y en la parte de oclusión, lo que nos van a importar dentro de las fibras es el tercer grupo de fibras que se llaman fibras alveolodentarias. Quiere decir que nos están diciendo alveolodentarias. Ya nos están diciendo de a dónde se van. ¿De dónde a dónde se irían, chicos? Del alveolo del diente, perdón, del alveolo a la raíz del diente. Perfecto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de ese espacio periodontal? Bueno, esas son las fibras que ustedes tienen que saber sí o sí y tienen que saber la función, porque esto sí es pregunta de parcial y pregunta de final y pregunta de parcialito. Entonces nosotros tenemos, vuelvo a repetir, dentro de las fibras del periodonto tenemos las fibras gingivales, que no me importan, las fibras transeptales, que tampoco me importan, y tenemos las fibras crestoalveolares o alveolodentarias, en realidad así se llaman, alveolodentarias, que van desde el alveolo, desde el hueso alveolar, lo van ubicando, a lo que sería el cemento del elemento dentario. ¿Bien? Tenemos esas fibras van a tener diferentes nombres, o se van a dividir en diferentes grupos. ¿Vamos bien? Existen unas fibras que van desde el hueso, ¿lo ven o no? Y van yendo hacia arriba o hacia abajo, lo estoy dibujando yo. Hacia arriba. Hacia arriba, perfecto. Esas fibras se van a ir ahí, o sea, van a tener, por ejemplo, una unión en el hueso y una unión en el cemento del elemento dentario. Esas fibras, que primero estoy dibujando, se llaman fibras crestoalveolares, ¿sí? O también se llaman oblicuo ascendentes. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Sí. Mi pregunta es, ¿cuál sería el punto fijo y el punto móvil de esas fibras?
No sé si me entienden. Son El fibras, pico del imaginen. hueso. El hueso. ¿Lo entienden todos lo que está hablando uno de sus compañeros? El punto fijo es el hueso porque ese hueso no se mueve. La raíz está dentro del alveolo, pero está sostenida ¿por quién? Por esas fibras, ¿o no? ¿Entienden lo que les digo? Entonces este sería su punto móvil. ¿Sí? Entonces, cuando el elemento dentario se iría hacia arriba por sí solo, o viene alguien y lo quiere sacar, ¿quién se estiraría de estas fibras? ¿O se tensaría? La de grupo cresto alveolar. Bien, o las oblicuo Ascendentes. ascendentes. Serían las que tratarían de tensar, no tratarían, sino que se llegan a tensar. ¿Me van entendiendo? Porque dicen, según lo que han estudiado, dicen que tiene una disposición en cierto modo un poco ondulante. Esas fibras oblicuo-ascendentes, un poco ondulantes. Quiere decir que cuando alguien intente sacarlo a este elemento dentario, esas fibras se van a tensar y por lo tanto van a evitar que se salga. Ahora nosotros ya no vamos a decir que se salga, si vamos a decir que se intruye o se extruye. Intruir es meterse y extruir. Bien. Entonces, quiero que sepan que las oblicuo-ascendentes que van desde el hueso hacia el cemento en una disposición hacia arriba, desde el hueso hacia el cemento en una disposición hacia arriba, ¿qué es lo que van a evitar? Evitar es la palabra. Extrusión. Perfecto. Van a evitar la extrusión ¿de qué? Del elemento dentario. Lo que les acabo de decir es pregunta de parcialito siempre, no hoy, sino siempre. Les van a colocar, por ejemplo, les van a colocar cresto alveolares y acá les van a poner evitan la intrusión, evitan la extrusión y capaz que ustedes tengan que unir con flechas cuál es la función de cada uno. ¿Me van entendiendo? Entonces en su apunte ponen en estas partes donde está la función de cada uno, van a poner eso pregunta, ¿sí? ¿Me siguen, no es cierto? Sí. El otro grupo de fibras está por debajo de esas oblicuo ascendentes, que sería más o menos estas, y que tienen una disposición horizontal. También van desde el hueso hacia ¿dónde? Hacia el cemento. ¿Me van entendiendo? Y también tienen una leve disposición, les dice que es ondulada, y por lo tanto estas, si el diente sale, ¿ustedes creen que se tensa? Es decir, si el diente se extruye, hablemos correctamente, si el diente se extruye, esos van Hola, yo no te escucho. ¿No me escuchás? Yo sí te escucho. Algo acabas de tocar. No sé quién fue la que me dijo, hola, no te escucho. ¿Ahí me escuchan o no? Sí. Ahí sí. Bien. Sí, se escucha. Entonces, las fibras horizontales, habíamos dicho, si yo, por ejemplo, lo extruyo al diente, ¿ustedes creen que se va a tensar? Las No. horizontales. Bien, y si yo No. lo intruyo, es decir, Tampoco. agarro. Bien, ¿en qué momento van a funcionar estas? ¿Cuál va a ser el momento que van a empezar a decir, bueno, yo tengo que funcionar? Cuando nosotros empezamos a hacer, ¿se acuerdan que nosotros en cuarto año ustedes van a hacer extracciones, ¿sí? Y van a hacer movimientos de lateralidad, o sea, una vez que tengan acá un forceps, que ya van a saber que es como tipo un alicate, van a sostener la corona del diente y lo van a empezar a mover. Entonces, cuando nosotros hablamos del grupo del ligamento periodontal, de las fibras horizontales, nosotros tenemos que saber que esas fibras horizontales van a evitar cierto tipo de movimientos, que serían los movimientos laterales o los movimientos también de de rotación. ¿Viste? Cuando queremos rotarlo al elemento dentario, en ese momento ellos van a actuar. Estos se van a ¿qué? Se van a tensar. ¿Me siguen? Sí. También es pregunta de parcial. Vamos bien. Luego tenemos un grupo de fibras que según el doctor Sansón y según la mayoría del doctor también Bayona y la doctora Margarita Brandán y obviamente su hija,
siempre caracterizan que son realmente las que tienen una disposición ondulante, que dice que son las oblicuo descendentes, por eso hasta tiene ese nombre oblicuo descendentes, que va también desde el cemento hacia dónde, al hueso, perdón, desde el hueso al cemento, pero en una disposición hacia dónde, hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿bien? Entonces estas, quiero que sepan, las oblicuo descendentes, o las fibras oblicuas también se conocen, son las que están en mayor cantidad. ¿Me van entendiendo? Y según estos doctores, son los que mayor disposición ondulante tienen. Ahora yo digo, si el elemento dentario se extruye, ¿ustedes creen que va a funcionar estas oblicuo descendentes? No. No. No, porque aquí está su punto fijo y está su punto móvil. Cuando yo haga intrusión, en ese momento, cuando este diente se vaya hacia adentro, en ese momento estas fibras oblicuo descendentes son las que van a funcionar, ¿me entienden? Por lo Sí. tanto, ¿qué es lo que van a evitar? La intrusión. Bien, esa es pregunta de parcialito. ¿Vamos bien? Luego nosotros tenemos unas fibras, que son las fibras del ligamento periodontal, que son apicales, es decir, que van a ir desde el hueso, pero hacia la parte del ápice del elemento dentario. Se van ubicando, ¿no es cierto? El grupo apical. Si yo lo extruyo al diente, ¿ustedes creen que va a estirarse o no? Si este es su Sí, punto, sí. si lo Sí. extruyo, sí. Y si lo intruyo, No. bien. No. Entonces, ¿evitan qué? ¿Evitan la qué? Evitan la extrusión del elemento dentario. ¿Me van entendiendo? Sí. ¿Sí? Y también si yo lo muevo lateralmente, estos se van a estirar. Estos, el grupo de células apicales también se van a estirar. Entonces, evitan tanto la extrusión como también participan o evitan la lateralidad. ¿Vamos bien? Sí. Todos han entendido, ninguno ha quedado con ninguna duda. Porque ya Es estamos como la forma tipo abanico. No, nada que esa ver. no es. Nosotros tenemos Ah. otro grupo que no lo vamos a tener en todos los elementos dentarios, que es el interradicular, que lo tenemos en elementos dentarios que sean multirradiculares. Acuérdense que nosotros también tenemos premolares o incisivos y caninos, donde tenemos elementos dentarios unirradiculares. En estos elementos unirradiculares no tenemos este grupo interradicular, que sería este grupo que está acá, ¿sí? Que está entre esta cresta, que se llama, es una cresta ósea, o sea, un tejido óseo que se encuentra entre las raíces de los elementos dentarios, ¿sí? Entonces se llama tabique interradicular. Y de ahí también, de ese hueso, también salen, ¿qué cosa? Fibras que se llaman interradiculares. Y estas son las que sí parecen como un abanico que vos me estás diciendo ahora, Carlita. Carlita, creo que sos o no. Sí. Decime que sí, porque ya te ubiqué Bien. por la voz. Sí. Bien ahí. Gracias. Estas son las que se ubican como abanico, ¿sí? Y obviamente estas que se disponen, una disposición como tipo un abanico que te dice, la función que tienen es evitar la lateralidad y también evitar la rotación. ¿Vamos bien? Entonces, háganse un cuadrito, fíjense cuál es la función de cada uno, y lo que es más importante es el dibujo, ¿sí? Muchas veces ustedes van a rendir yendo a la facultad, ¿no es cierto? Porque quizás ahora por medio de lo que era por medio de internet, no creo que lo hagan, van y rinden allá, ¿no es cierto? Sí. Entonces siempre les dicen que dibujen las fibras del ligamento periodontal, que serían estas fibras alveolodentarias. Entonces siempre traten de dibujarlo al elemento dentario. No soy buena dibujando, ya se habrán dado cuenta, menos manejando esto. Y dibujen el hueso. ¿Lo van viendo? Lo van dibujando el hueso
Y de ahí empiezan a disponer las crestoalveolares, las horizontales, y cuál tienen que hacer en mayor cantidad y mayor disposición de lo que sería las oblicuo que Descendente. descendentes y las apicales, y hacen otro dibujito de otro elemento dentario, que ya sea multiradicular, ahí hacen un tabique, y de ahí hacen una disposición en forma de abanico, ¿sí? Entonces pongo, por ejemplo, las oblicuo ascendentes o crestoalveolares, las horizontales, las oblicuo descendentes, que son las que mayor cantidad hay, las apicales y las interradiculares. ¿Me van entendiendo? Siempre yo les hago como una memotecnia de que esto lo hagan como una E, en realidad. Una E que sea así. ¿Sí? Y que esto sea hueso y que acá esté el elemento dentario. Porque suele suceder, chicos, que a veces nosotros en los nervios empezamos a dibujar así. ¿Entienden? Y estas ya no serían oblicuo descendentes, sino que serían oblicuo ascendentes. Y estos serían las oblicuos descendentes, entonces les tachan. Y siempre les dicen que dibujen, siempre, ya sea para el parcialito, para el parcial les van a decir que dibujen. Si ustedes el dibujo lo hacen así, obviamente que está mal. Si ubican esta E, que nace ¿dónde? Nace en el hueso, ¿sí? Siempre traten de hacerlo así. A veces lo que hacen los doctores es darle solamente la imagen ya también de este lado. ¿Me explico? Entonces acuérdense que el hueso está acá y vuelvo a hacer como tiene que ser la disposición de las fibras. ¿Van entendiendo? Sí. Por favor, eso tengan muy en cuenta, ¿no? Las cosas que yo les voy diciendo tienen que tener bien en cuenta. Ahora, una vez que nosotros sabemos, lo que les van a preguntar es, estas fibras que acabamos de ver, ¿de qué naturaleza son? ¿Son colágenas o son elásticas? ¿Qué opinan ustedes? Colágenas, perfecto. Escuchen bien, son fibras colágenas, desde acá les voy poniendo que son colágenas, pero tienen esa disposición como Ondulada. ondulada o ondulante, ¿vamos bien? Y hace como que en cierto modo pareciera de que el elemento dentario, o pareciera que en cierto modo generaría como, o actuarían como fibras ¿qué? Como fibras elásticas. ¿Me van entendiendo? Entonces siempre les van a hacer alguna pregunta y les van a colocar las fibras del ligamento periodontal o las fibras alveolo-dentarias son de naturaleza elástica por su disposición ondulante. ¿Y dónde está ahí en esa oración el error? En Y elástico. fibras elásticas. Perfecto. Entonces lean bien cuando lean fibras colágenas, porque a veces le ponen todo el concepto normal, pero les ponen fibras elásticas y gracias a su disposición ondulante, entonces ustedes a veces leen rápido y directamente ponen como que son elásticas, y no son elásticas, son fibras colágenas, de naturaleza colágena, que tienen esa, aparentan estirarse o aparentan tensarse por su disposición. ¿Entienden eso, no es cierto? Sí. Perfecto, eso también es preguntita de parcial. ¿Vamos bien? Ahora, dentro de las funciones que tiene esas fibras del ligamento periodontal, les había dicho que las que se encontraban en mayor cantidad, ¿cuáles eran? Las oblicuo descendentes, y eran las que mayor cantidad también existía. ¿Me van entendiendo? Y evitaban ¿qué? Evitaban la intrusión del elemento dentario. Ya sabemos esa función. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Entonces, también lo que lo caracteriza, o sea, la función que cumple, es una función de soporte. ¿Por qué sería de soporte? Porque si yo, por ejemplo, aplico una fuerza acá,
a ese elemento dentario una fuerza. ¿Cómo sería esta fuerza? ¿De intrusión o de extrusión? De Intrusión. intrusión. De intrusión, perfecto. Cuando yo hago esa fuerza de intrusión, ¿quién es el que hace el soporte? O sea, ¿quién hace que no choque esa raíz o ese ápice en el hueso? ¿Quién hace? Fibras descendentes. Las fibras oblicuo descendentes. Entonces también, en cierto modo, gracias a las fibras, estas oblicuo descendentes, lo que hacen es una función de soporte, el ligamento periodontal. Soportan al elemento dentario dentro de su alveolo, ¿me entienden? Y le permiten, en cierto modo, cierta ¿qué? Movilidad al diente, porque el diente no está anquilosado dentro del alveolo, sino tiene una movilidad, que ¿cómo se llama esa movilidad? Si es algo normal. Fisiológico. Perfecto, se llama movilidad fisiológica. ¿Me van entendiendo eso? Sí. Y también las fibras, si nos ponemos a pensar acá, ¿qué fibras teníamos? Del ligamento periodontal. ¿Cómo se Las llamaban? apicales. Las apicales. Cuando hay una fuerza de intrusión, estas, en cierto modo, también lo que van a hacer es soportar y evitar de que el elemento dentario se intruya totalmente junto con estas. ¿Entienden lo que digo? En cierto modo hacen también de soporte y en cierto modo como también que amortiguan. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, Sí. el elemento, si a ustedes le preguntan, ¿un diente tiene movilidad fisiológica? Decimos que sí. ¿Gracias a quién sería? A la ondulación de las fibras del ligamento. Bien, gracias al ligamento periodontal, ¿o no? Que en cierto modo lo que hace es sujetarlo al diente dentro de su alveolo. ¿Vamos bien? Y gracias a qué, gracias a la disposición que tienen, también lo que van a hacer es tensarse y que puedan moverse fisiológicamente ese elemento dentario dentro de su alveolo. Eso lo entienden, ¿no es cierto? Chicas. Sí. Bien. Y existe una función que ya hemos dicho, la de soporte. La de soporte está gracias a quién? El ligamento. Perfecto. Al ligamento. Específicamente, ¿a qué parte del ligamento? La fibra descendente. Bien, las fibras descendentes. Ahora, si ubican este dibujito donde yo tengo, por ejemplo, acá, esto que sería la raíz de un elemento dentario. Se ubican eso, ¿no es cierto? Acá estarían las famosas fibras. ¿Lo ven o no? Sí. Y acá, ¿qué tenemos? ¿Qué son estos espacios? ¿Alguien se Huesos. ubica? Medulares. Hueso. ¿Y qué hueso hay acá? Ese es esponjoso. Perfecto. Y entre medio de los huesos esponjosos, ¿qué teníamos? Las trabéculas. Bien, ¿y qué más teníamos? ¿Qué Vasos. recorrían? Vasos. ¿Se acuerdan vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos salen y se disponen y se van colocando dentro de ¿dónde? De ese espacio periodontal. ¿Lo van notando o no? ¿Cómo lo voy dibujando? ¿Sí? Van y por ahí van los vasos. ¿Me siguen o no? Sí. Bien. Resulta que cuando yo hago una fuerza de intrusión acá, ¿qué va a pasar con este espacio? El elemento dentario se va a intruir un poquito, ¿no? Porque el que va a evitar que se intruya totalmente son las oblicuo descendentes. ¿Van entendiendo eso? Sí. ¿Y qué va a pasar con esos vasos? ¿Ustedes creen que se pueden llegar a aplastar o no? ¿Me entienden cuando les digo aplastar o no? Chicas, Sí. piensen. Yo hago una fuerza de intrusión, este espacio disminuye, y por lo tanto si el espacio disminuye, ¿aumenta qué?
la presión que hay ahí, y obviamente si hay un vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar con ese vaso sanguíneo? Se Va a produce un quedar- retorno Se va a producir un retorno ¿de qué? De la de la sangre, sangre ¿hacia dónde? hacia Hacia el hueso, ¿no? sí, ¿Me van entendiendo eso? Chicos, Sí. perfecto. Entonces, cuando hay una fuerza de intrusión, esa presión obviamente va a ser transmitida a ese espacio y va a ser transmitida a los vasos sanguíneos y la sangre retorna al mismo lugar de donde estaba viniendo. Pero obviamente imagínense que la intrusión es en todo este espacio, ¿sí? Por lo tanto, la sangre no va a poder entrar fácilmente porque es como que todos van a tratar toda la sangre va a tratar de entrar, ¿sí? Por lo tanto, empieza a entrar poco a poco. ¿Me siguen? Y acá queda acumulado sangre y va entrando poco a poco, porque estas paredes, ¿cómo son? Estas paredes son inextensibles, las paredes del tejido óseo son inextensibles. Si estas paredes se podrían hacer anchas, directamente entraría toda la sangre rápidamente, ¿me entienden? Pero como son paredes inextensibles, entran de manera ¿cómo? Lenta. Lenta. Entonces, ¿quién cumple la función de amortiguación? Esos vasos sanguíneos. ¿Me siguen lo que les digo? sí, Bien. Entonces, la función que tiene el ligamento periodontal es de soporte gracias a las fibras oblicuo-descendentes y de amortiguación gracias a quién. Chicos, A los vasos. a los vasos. ¿Por qué? Así les van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué explicarían? ¿Cómo lo explicarían eso? Porque los vasos sanguíneos, ¿de dónde salen? Salen del del hueso. tejido Del óseo. hueso, del tejido óseo. Muy bien, me han dicho tejido óseo, me han dicho hueso, está perfecto. Salen, ¿se van hacia dónde? Hacia el espacio periodontal. ¿Me van siguiendo? Cuando se produce una presión o una fuerza de intrusión, esa sangre tiende a retornar al lugar de origen. Pero ¿qué sabemos de ese tejido óseo? ¿Cómo son sus paredes? Y ahí se tienen que aprender es la palabra. Inextensibles. Inextensibles. Al ser inextensibles, la sangre no retorna de manera rápida, sino